Continuamos en Una voz del cielo y estamos hablando sobre la autoridad original del hombre. Dios le dio autoridad. En Génesis capítulo 1, versículo 28 dice: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, que tenga la autoridad, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven en la tierra. O sea, el hombre tenía la autoridad máxima aquí en la tierra. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Entonces, ¿qué facultades dio Dios al hombre sobre la creación? La autoridad. Adán tenía la autoridad delegada por Dios. Esto significa que tenía libertad para ejercer su autoridad sobre la creación, pero debía mantenerse en obediencia y sujeción a la autoridad legítima y absoluta que estaba por encima de él, o sea, Dios. Cuando el hombre desobedeció a Dios y le hizo caso a la serpiente, o sea, a Satanás, se rebeló contra la autoridad de su creador y sin saberlo se sometió a la autoridad de Satanás. O sea, esa persona que Adán, al tomar la decisión de desobedecer a Dios voluntariamente, estaba obedeciendo al diablo y le estaba entregando la autoridad a él. Entonces, al hacerlo así, perdió su autoridad sobre la creación y Satanás ganó el dominio sobre él y sobre el mundo, dominio que mantiene hasta que Jesús lo derrota en la cruz. En Lucas 4:6, cuando Jesús fue tentado, ¿qué dijo Satanás que le había sido entregada? Dice: a ti te daré toda la potestad del mundo, le dice a Jesús, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Él tenía en ese momento la autoridad sobre, digamos, este mundo. Pero antes de ir a la cruz, Juan capítulo 12, versículo 31, relata las palabras de Jesús y dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús lo llama al diablo el príncipe de este mundo. Y lo llama Pablo, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 27, el príncipe de la potestad del aire. Dice que el diablo anda por el aire, digamos así, los demonios, y buscan a quien devorar, y buscan a quien poseer, y buscan tentar a las personas para llevarlas a el infierno. Entonces, ahora, Cristo en la cruz, antes de ir a la cruz, dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En San Juan 16:11 dice: el Espíritu Santo los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y dice: de juicio por cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y declarado culpable. En Efesios capítulo 2, versículo 2, dice: en los cuales, le habla a cristianos, anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, o sea, del diablo. El espíritu, porque el diablo es espíritu, opera en aquellos que están en desobediencia. Ahora ya no. Ya fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, habla de Jesús y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles,
Hay ángeles y ángeles caídos que fueron creados como ángeles buenos, pero decidieron seguir a el diablo en su rebelión contra Dios y se transformaron en demonios. Entonces, en realidad, Dios había creado como ángeles, pero se transformaron en demonios. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, hay distintos tipos de demonios y distintos tipos de autoridad. Ahora, dice, todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús y para Jesús. Y Él es antes de todas las cosas creadas, y todas las cosas por Él se sostienen, subsisten. Entonces, Dios, Jesús, nuestro Señor, tiene la autoridad por la creación. Y tiene autoridad adquirida por la redención efectuada en la cruz. Podemos leer Colosenses 2, 8 al 15, y dice así: miren que nadie les engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. A veces en las mismas iglesias cristianas enseñan tradiciones de los hombres y no según lo que dijo Jesús. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es el que manda sobre toda hueste espiritual de maldad. En Él también fueron circuncidados con circuncisión hecha de mano, no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, y eso es lo que quiero destacar, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y ahora otra cosa muy importante: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y los potestades, a huestes espirituales de maldad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es algo maravilloso. Entonces, la ley que nos condenaba, según el versículo 14, Jesucristo la anuló. Aquellos mandamientos que no podíamos cumplir, lo anuló y nos dio el poder del Espíritu Santo para poder cumplir y superar esos mandamientos. Y que hicieron Satanás y sus demonios, según el versículo 15, fueron despojados y derrotados en la cruz. Y en Efesios capítulo 1, 15 al 23, dice la palabra de Dios que Jesús está a la diestra de Dios en el cielo. En Efesios dice el apóstol Pablo que él ora para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza que nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria en su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos en Él, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Entonces, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo? Está sentado en los lugares celestiales, a la derecha de Dios Padre. Entonces, sobre quiénes ha sido puesto, según el versículo 21, dice: sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, no solo en este siglo, ahí se refiere a este tiempo, ¿no? Al que estamos viviendo,
cuando estamos en el mundo, sino también en el venidero, o sea, el tiempo en el cual va a reinar Cristo para siempre por los siglos de los siglos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿sobre quiénes fue puesto Jesús? Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y leemos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, y cuál ha sido el resultado de la humillación voluntaria y la muerte de cruz, según los versículos 9 al 11. Dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo a Jesús, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el que manda, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es algo maravilloso. Jesús se humilló, vino a la cruz y en la cruz derrotó al pecado, venció, murió en lugar de nosotros, nos redimió, su sangre fue derramada para remisión de nuestros pecados. El diablo, que quería, digamos así, matar a Jesús para sacárselo de encima, le inspiró a Judas para que lo venda, al final fue el engañador, fue engañado. La muerte de cruz, la muerte de Jesús en la cruz, fue la derrota máxima del diablo, porque en la cruz pagó el pecado de todos nosotros. Es la única manera que podíamos ser libres. Entonces ya ha sido echado fuera el acusador, ya no nos puede acusar de pecado, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El diablo, cuando a un cristiano le señalas algunos defectos o errores o cosas que hizo en el pasado, uno le dice: acá está la sangre de Jesús que me cubre. Así como en la época de Moisés, que la sangre era puesta en los dinteles, en el dintel de la puerta, y decía el ángel destructor: veré la sangre y pasaré de vosotros. La diferencia lo hacía la sangre del Cordero. Y esa sangre del Cordero fue derramada en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tenemos la sangre de Jesús que nos cubre y el diablo no nos puede acusar. Somos salvos y tenemos salvación y vida eterna. Vamos a un corte y seguimos en este programa.